buenas tardes, bienvenidos. Es pues una gran satisfacción para mí estar hoy aquí acompañando a la presentación de este libro, Relatos desde la Biblioteca, además en una fecha tan señalada y tan celebrada como es el 23 de abril, el Día Internacional del Libro, y además el aniversario del fallecimiento de William Shakespeare, de Miguel de Cervantes, ¿no? Una fecha, desde luego, ideal para hacer este reconocimiento a todas aquellas personas que colaboran con el taller literario y con el club de lectura de la biblioteca, y por supuesto con la propia Biblioteca Adolfo Suárez, dentro de esa labor magnífica que realiza nuestra ciudad y que no se conforma única y exclusivamente con ser un depósito y un prestamista de libros, ¿no? Sino que desde aquí se erige como un foco cultural que continuamente promueve todo tipo de acciones culturales, literarias, de impulso en favor de toda la ciudadanía. Así que ya digo, para mí es una gran satisfacción estar aquí acompañando a todas aquellas personas que se han aventurado, que se han atrevido a plasmar por escrito pues esos breves relatos y a recogerlos en esta publicación, que ya digo, es desde luego un fruto y una consecuencia del buen hacer de la biblioteca, y por tanto pues enhorabuena a todos los presentes por ese trabajo, por esa colaboración y por cada uno, en la medida de lo posible, ayudar a poner la semilla de un mayor esplendor cultural en nuestra ciudad, con la aportación de todos y cada uno de ustedes. Así que, bueno, y muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, yo antes de comenzar propiamente dicho el acto de presentación del libro, nos gustaría, como todos los años, el Día del Libro, sabéis que la biblioteca tiene la costumbre, el Día del Libro y el Día de la Biblioteca, de premiar. El Día de la Biblioteca lo hacemos con funcionarios, con personas que colaboran profesionalmente con la biblioteca, y el Día del Libro lo hacemos con usuarios, con miembros de los clubes de lectura, con colaboradores de la biblioteca desde la sociedad civil, ¿no? En ese sentido, hoy, como todos los años, hemos decidido premiar los muchos años de dos miembros de nuestro club de lectura. Poco a poco los vamos premiando a todos, y para nosotros es una gran satisfacción hoy poder anunciarles que este año hemos decidido que los dos escudos de la biblioteca, que para nosotros no tienen un gran valor material, no son caros, desde luego, esa insignia, pero para nosotros sí tiene una gran carga simbólica de contenido emocional, que significa, bueno, pues de alguna manera reconocer con todo el cariño, con toda la pasión que la biblioteca pone en sus actividades, esta colaboración con nosotros, este compartir con nosotros la vida diaria de la biblioteca. Este año hemos decidido que reciban este escudo de la biblioteca Sanna Arjandas y Loli Morales, que son dos muy antiguos miembros de nuestro club de lectura, casi desde primera hora, y para nosotros es una satisfacción poder entregaros, como digo, algo que no tiene mucho valor material, pero que tiene todo el valor sentimental que nosotros le damos a este escudo. Así que os ruego. Va a hacer entrega al consejero de las distinciones a vosotras. Enhorabuena. Gracias. Bueno, ya sabes que está con nosotros la lectura y gracias. Vamos a hacer una foto con... Sí. Bueno, muy buenas tardes. Ahora sí, damos ya comienzo al acto del Día del Libro propiamente dicho. Este primer acto, sabéis que la biblioteca ha preparado dos actos para conmemorar este Día del Libro de 2018. Comenzamos hoy con la presentación de este libro que tenemos ahí, Relatos desde la Biblioteca,
Y mañana contaremos con la presencia de Carlos Salem, que muchos conoceréis, fue director de El Faro durante algún tiempo en Ceuta y desde hace algunos años es un magnífico novelista, muy especialmente de novela negra, pero también es poeta y ha hecho teatro, es decir, está además pues, tiene varios premios en el tema de novela negra. Vamos a hablar mañana de la novela negra, del detective como elemento central de esa novela negra y de la historia un poco de la novela negra con Carlos Salem. Yo sin más le voy a dar paso a María Jesús, que nos va a hablar. Sabéis que el libro tiene dos partes. Una responde a... luego yo intervendré un poquito más para presentar el libro, sí. Pero una responde a lo que fueron los que han sido los trabajos de miembros del Club de Lectura, que muy amablemente habéis sumado a esta empresa siempre complicada de escribir un texto literario. Y no solo, porque eso además nos permite no solo fomentar la lectura, sino también la creatividad, ¿no? Y a nosotros siempre nos ha gustado mucho. Y una segunda parte tiene que ver con los talleres de escritura de la biblioteca. María Jesús lo ha dirigido y ella se encargó de corregir, de preparar toda esa segunda parte, que son aquellos relatos que fueron en su momento ejercicios de aquel taller de escritura, que ella ha seleccionado, ha preparado y ha editado en esa segunda parte del libro. Yo le doy la palabra primero a María Jesús para que nos hable de ello. Vale, gracias, José. Yo también voy a ser muy breve porque hoy en realidad los protagonistas son todos los escritores que hay aquí presentes. Ahora ya no pueden decir que no son escritores, José. Gracias a esta iniciativa que siempre tiene el equipo de la biblioteca, que además a mí no dejan de sorprenderme. Yo estoy aquí sentada con mucho gusto porque sí que es verdad que impartí esos talleres y que para mí siempre es un honor y un placer. Pero en realidad podría estar aquí cualquier otro miembro del Club de Lectura, del taller. Aquí hay gente que tiene mucha más antigüedad que yo, escudos muy merecidos, y todavía me resulta este acto tan sencillo y fresco muy emocionante. La idea de la publicación en este libro tan bonito, que ha quedado una edición preciosa, de los talleres, es decir, como una publicación conjunta, surgió a partir de una conversación, como siempre todas estas que tengo con José. Ahora cuando veníamos de una reunión también los dos, ya veníamos programando cosas para el semestre que viene. Bueno, las programa el equipo de la biblioteca, lo que pasa que es que él siempre está abierto a cualquier sugerencia. Y la verdad es que en este taller lo pasamos muy bien. Fue una de las experiencias más nobles que he tenido en mi vida. Y el primer día, bueno, pues estaba allí sentada personalidades del mundo también de la política, había un poco de más rigidez formal. A partir del segundo día descubrí en esas personas, ahora les iré diciendo, pues una especie de mundo interior y un volcán creativo que me sorprendió. Algunos eran adeptos de la biblioteca, afines que a lo mejor pues querían practicar, como Reme, como Rosa, como Dolores, también José Antonio, que aunque en esta mini publicación no hay nada de él, pero él participaba activamente de nuestros talleres. Cuando vi el fondo de esas personas y la calidad literaria, pues entonces lo planteamos con un ratito de teoría. Se acordarán algunos de los que estaban allí conmigo, Domingo me estará mirando, y el resto del tiempo a exponer los trabajos que mandábamos semanalmente. Esos trabajos, pues bueno, los corregíamos después, los leíamos en común, opinábamos acerca de ellos. Todo siempre tiene algo que corregir. Lo curioso hubiera sido que no hubiera tenido esa ocasión. Me lo llevaba a mi casa, que yo en realidad siempre estoy huyendo de llevarme cosas para corregir, porque en realidad es un poco también a lo que me dedico, pero me resultaba fascinante esos domingos por la mañana corrigiendo los relatos. Sobre muchos temas tratamos la prosa de ficción, por eso este pequeño librito, que es la última parte de los relatos, lo que recoge es ni siquiera la mejor producción de nuestros escritores noveles, sino, bueno, pues su aportación dentro de los temas que elegíamos, pues al mundo de la ficción, trabajar un poquito el final como una sorpresa, otras veces también a lo mejor el tipo de estructura. La verdad es que yo no opté, y no me gusta mucho hacerlo, en realidad me dedico a eso, como he dicho antes, en mi vida profesional, pero a mí me parece que un taller, algunos
amigos que tengo, algunas personas que conozco, imparten los talleres a base de gerundios, y venga a tachar gerundios. Es verdad que los gerundios son un incordio y que si no se utilizan se pule mucho el estilo, pero el estilo se pule también a veces con el entusiasmo que ellos le ponían cada semana con las tareas. Cuando terminábamos de compartir y habíamos ya corregido una parte, pasábamos a la siguiente, pero no se me olvidaba prácticamente ya el estilo de cada uno. Había veces que había pues como en Dolores mucho sentido del humor, como en Rosa mucho interés por la perfección formal, un gran ingenio y una chispa en Domingo. He hecho la lista porque digo, se me va a olvidar alguno. Francisca Teresa, una sensibilidad que llamaban luego la atención, y digo, bueno, pues es que ellos tienen su propio estilo. A veces dicen los autores que tienen que tener un estilo determinado, que eso es lo que más les cuesta trabajo. Jesús Canca está en Badajoz, me ha dicho que lo excusáramos, que ha tenido por motivos profesionales que desplazarse hasta allí. Y tenía una brillantez innata, pero un afán de perfeccionismo formal, quizá más que otros. José Silva era arrollador. Javier Serrano, no sé si habrá podido venir o no, pero era muy ingenioso. Y además contaba historias a lo mejor de su juventud, pero las transformaba de tal forma que muchas veces nos rendíamos al humor. He escrito también sobre el mérito y el esfuerzo de José Luis Martos, pero por algunas de sus condiciones, porque por lo demás era un escritor muy ameno y entretenido. No me gustaría dejarme a nadie, es a José Carlos. José Carlos, una cosa que quizá me gustaba a mí que hacía era trasladar parte de su vida privada o de sus conocimientos a los escritos. Sobre eso trató un poquitito nuestro taller, sobre eso tratan estos pequeños relatos, y la verdad que la selección no es a lo mejor muy amplia, pero sí creo que forman parte ya un poco del colofón de este libro tan bonito, Relatos desde la Biblioteca, que habéis editado con tanto gusto, José Antonio. Gracias. Si ahora alguien más quiere participar o decirme algo de aquellos tiempos de los talleres, pues yo estoy abierta, ¿vale? Porque tengo, como he dicho antes, unos deliciosos recuerdos. Si no, diría, bueno, esto ya lo hemos hablado, ya no lo decimos más. Bueno, pues gracias por sentarme aquí. Yo me había puesto allí con Monse porque en realidad esto es todo obra vuestra, pero con mucho gusto os acompaño. Gracias, María Jesús. Bueno, yo voy a hablar de la otra parte del libro, que nació como una idea. También hicimos un pequeño taller de novela, que lo hicimos con Miguel Ávila, el poeta Miguel Ávila, y que se impartió aquí en la biblioteca a petición de los miembros del Club de Lectura, que tenían interés en conocer un poco más los entresijos de la construcción de una novela. Y ahí surgió, bueno, algún pequeño ejercicio que se nos encargó Miguel, y surgió la idea de, bueno, ¿por qué no hacer un libro de relatos con los miembros del Club de Lectura, que llevan muchos años leyendo pues toda la literatura universal? Pero era una ocasión no solo de leer, sino también de generar textos literarios, de hacer un ejercicio de creatividad. Y bueno, pues la mayor parte de los miembros del Club de Lectura han respondido, y eso pues yo creo que es gratificante. Yo lo agradezco muchísimo porque sé lo que cuesta ponerse frente al papel en blanco y prestarse a participar en una actividad participativa como esta, pero el resultado ha sido magnífico. Yo he leído ya el libro entero, con todos los relatos. Me parece que es un libro con bastante nivel, es decir, no parecéis, muchos de ellos no parecen noveles siquiera, algunos son sencillamente noveles, es su primer relato, algunos ya habían escrito en otras ocasiones. Y bueno, esta idea de editar el libro en continuidad, algo que ya habíamos hecho, no lo habíamos hecho con miembros del Club de Lectura, lo habíamos hecho con personajes populares de Ceuta hace algunos años, con 22 relatos y un editor desesperado, que fue nuestra primera incursión en un libro participativo con gente de la ciudad. No había tampoco ninguna condición temática en el libro, lo que, bueno, siempre recomendábamos que de alguna manera apareciera nuestro entorno geográfico, pues Tetuán, el Estrecho, Ceuta, en algunos, en la mayoría aparece, en otros no, pero no hay tampoco una condición temática. Lo importante en este caso era, de alguna manera, poner en valor esos años de participación en la biblioteca, no solo en el Club de Lectura, porque la mayoría de los miembros del club son habituales usuarios nuestros de la biblioteca convencional y de las actividades culturales, y han sido verdaderos acompañantes, verdaderos compañeros en esta aventura de construir la biblioteca y de impulsarla, y en ese sentido queríamos también que fuera un libro de agradecimiento.
agradecimiento a vuestra participación, a vuestro cariño, a vuestro trabajo, a vuestro esfuerzo en todos estos años, y pues qué mejor manera que hacerlo con un libro, ¿no? Que es lo que nos gusta a todos, lo que amamos, los miembros de los clubes de lectura y la gente que participa en el taller de escritura, pues era una ocasión magnífica. También en esto hay que hacer algunos agradecimientos. Ya he hablado de Miguel Ávila, que nos impartió aquel curso estupendo, que de alguna manera surgió la idea de, junto con los que ya existían del taller, hacer un libro conjunto con ambos grupos de relatos. Y hay agradecimientos que es necesario hacer, ¿no? Por supuesto el de María Jesús, que dirigió magníficamente, con mucha vocación y con muchas ganas, aquel taller de escritura. Por supuesto también deciros que el libro recoge no solo relatos de miembros de nuestro club de lectura, el de la Biblioteca de Ceuta, sino también del Cervantes, del club de lectura del Cervantes de Tetuán, con el que hemos trabajado durante mucho tiempo, hemos hecho reuniones conjuntas, hemos tenido reuniones, normalmente ahora con la frontera está la cosa más difícil, pero normalmente teníamos una dinámica al menos 2 al año, se elegía un texto común que leían los miembros del club de lectura del Cervantes, que eran marroquíes españoles, poníamos en común, de alguna manera, ese texto, lo hicimos allí en algunas ocasiones, otra vez lo hemos hecho en la biblioteca en Ceuta, y es una buena manera de contacto cultural entre dos poblaciones muy cercanas, como son Ceuta y Tetuán, entre lectores de ambas culturas. Y sobre todo además tenía también una cosa buena para los miembros del club de lectura de Tetuán, y era que la mayoría de ellos eran alumnos de español también, con lo cual les permitía pues avanzar en el conocimiento del idioma, ¿no? Esa actividad de colaboración no hubiera sido posible sin duda sin el impulso que la bibliotecaria del Cervantes de Tetuán, Almudena Quintana, ha hecho, y su impulsión. De hecho, el libro se va a presentar en Tetuán, lo haremos después del Ramadán. Ahora no era buena fecha porque sabéis que la actividad se para un poco con el tema del Ramadán, pero el libro se presentará en Tetuán junto con los 5 o 6 miembros del Club de Lectura de Tetuán que han participado en el libro, y además con mucho nivel, hay que decirlo. La verdad que los relatos que han venido de Tetuán son muy buenos también. Vamos a leer uno de ellos hoy, el de uno de los participantes, y en ese sentido pues agradecerle muy especialmente a Almudena pues su impulso y tal. Luego, por supuesto, hacer mención, no puede ser de otra manera, de Rosa Ramón, nuestra técnico intermedio, que es realmente el alma del club de lectura, es su coordinadora, la que lo ha mantenido durante todos estos años. El club se fundó en 2006-2007, si no recuerdo mal, porque en aquel momento no estaba yo en la biblioteca. Lo fundó Ana Lería, que era directora accidental en aquel momento, y bueno, yo desde que llegó me pareció una gran experiencia, la hemos intentado mantener durante todos estos años. De hecho, aquí estamos, casi 12 años después aproximadamente, hemos seguido manteniendo el club de lectura, hemos hecho cientos de lecturas ya en el club, y han pasado muchas personas por él. Hay una parte fija que siempre está, y luego otras que van y vienen, por gente que se ha marchado de Ceuta, gente que se incorpora más joven. Últimamente se ha incorporado gente joven, que eso es cosa que está muy bien. Y ese trabajo pues se ha hecho fundamentalmente gracias a su coordinadora, como digo, Rosa Ramón, sin el cual hubiera sido imposible, primero, mantener el club y desde luego hacer esta edición que hemos hecho para este día del libro, ¿no? Y qué mejor manera pues digo, agradecer tanto a Ana Lería, fundadora del Club de Lectura, como a Rosa, ese trabajo continuado y bien hecho que han hecho en estos años, ¿no? Y como digo, pues qué mejor manera que celebrar el Día del Libro, esta conmemoración que en España nació básicamente en Cataluña, como sabéis, con el Día de San Jorge, el Día de la Rosa y el libro, y que luego fue una costumbre, yo creo que de forma muy acertada se extendió a toda España, esta conmemoración, que por lo menos nos permite una vez al año recordar la necesidad de los libros y de la lectura, ¿no? Desgraciadamente el nivel de lectura en nuestro país no es muy elevado, sigue siendo desgraciadamente bajo en comparación con las cifras europeas, pero en fin, tenemos que hacer todo lo posible por elevar ese nivel, porque en definitiva el futuro de los países se juega en el conocimiento de la palabra, en definitiva. No se puede pensar, los países no se pueden desarrollar sin la palabra. Es un elemento fundamental de comunicación humana, de conocimiento, y entonces estamos obligados a fomentar esa actividad, y desde luego el noble vehículo. A mí, yo no tengo, hay mucha discusión en estos temas, pero no tengo esa preferencia como bibliotecario. Me da igual que sean libros virtuales, que sean libros en papel.
Tengo un cierto amor por los libros en papel, porque soy de formación tradicional, no lo puedo evitar, pero, y de hecho, se cantaba el final del libro en papel, cosa que no se ha cumplido, es un hecho real que no se ha cumplido. Y fijaros que ahora los grandes bloggers, cuando triunfan, lo primero que hacen es publicar un libro en papel. Es lo primero que hacen, porque de alguna manera el papel sigue siendo el vehículo, el códice, que nos acompaña prácticamente desde la antigüedad. Bueno, el códice desde la Edad Media y el libro en diversos formatos desde la antigüedad sigue siendo el elemento central de comunicación, a pesar de lo que aportan, desde luego, los libros electrónicos, los libros virtuales, las redes, etcétera, ¿no? Que también son, desde luego, un vehículo de comunicación de la palabra y del conocimiento y de la comunicación. En ese sentido, bueno, pues nosotros aportamos modestamente este pequeño libro de relatos, que, bueno, para nosotros son importantes porque significan el esfuerzo, el fruto del trabajo, del esfuerzo, de la continuidad de las iniciativas que la biblioteca pone, junto a otras, ¿no? Para el fomento de la lectura. En ese sentido, pues nos sentimos muy contentos de que esto sea así. Yo os voy a invitar también a un nuevo, creo que no sé si lo han dicho, pero yo lo voy a decir desde aquí. Vamos a leer 3 relatos, no podemos leerlos todos aquí, está el libro, la gente lo va a poder leer a partir de ahora impreso. Además lo hemos elegido no fundamentalmente ni por su calidad, fundamentalmente porque hubiera uno de cada parte, uno del club de lectura, otro de la gente de Tetuán que ha participado y otro de los talleres. Y lo hemos elegido fundamentalmente por su cortedad, por su brevedad, porque no queremos tampoco aburrir y que esto se alargue. Hay algunos más largos, otros más cortos, y entonces vamos a proponer 3 lecturas que se harán ahora después, pero antes queremos que los miembros que habéis participado, muy brevemente, paséis por para explicarnos muy brevemente vuestros relatos, muy brevemente, nos pedimos un minutito para que de alguna manera conozcamos el índice, en vez de leerlo yo, pues vamos, yo empiezo con el índice, vais saliendo, los que no estén, pues corremos, no pasa nada, y luego ya leemos los 3 relatos para clausurar el acto. Si os parece, empezamos por el índice, no hay un orden establecido, el índice se ha hecho. A ver, aquí le tocaba, sí, le va a tocar primero, sí, a Ronnie, me parece a mí. Bueno, pues desde mi terraza, Ronnie Serrano, venga Ronnie, explícanos un minutito. Bueno, tú tienes. Yo se lo dije a Rosa que me avisara. ¿No ha dicho? Bueno, pues venga. Pues lo improvisáis. Que estáis acostumbrados a discutir libros. Qué horror. Una encerrona, ¿eh? Vale. Bueno, esto se enciende. Ya está encendido. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Esto ha sido verdaderamente una encerrona porque yo no tenía ni idea de que tenía que salir aquí a explicar mi brevísimo escrito, porque entre otras cosas no soy escritora, pero bueno, la verdad me siento mucho en mi terraza, me gusta mirar el estrecho y todo eso, claro, la gaviota que todos los días iba a la ventana, y bueno, y esta misma tarde, como han vuelto a ocupar ese apartamento, la gaviota ha vuelto otra vez a llamar a esa ventana, pero claro, la dueña que está ahora pues dirá que ella no tiene nada que ver en el asunto. Pero nada, ha sido todo mi forma de ver desde la terraza. Pues eso, la gaviota, los pájaros, el levante de Ceuta, en fin, todas esas cosas. Y no tengo mucho más que decir. Me lo hubiera preparado mejor. Se trata de una cosita corta y breve, Ronnie. No cortéis. El segundo relato es El mundo mágico de Gandiol, diario de mi estancia en Senegal, de Carlos Lorente. Carlos. Con ella, no la han jugado. Pero nada, ya el cuento esto surgió de un voluntariado que hice en una aldea de Senegal que se llama Gandiol. Estuve ahí en un proyecto de voluntariado en un colegio infantil y nada, había 2 niñas que destacaban, que eran características, una de la hija de la comunidad donde yo estuve, otra de una adopción que tenían una familia sueca, y las 2 cuando se juntaban, una revolución. Y entonces quería hacer como una especie de contarle a los niños de aquí de Ceuta cómo era la forma de vida de los niños de allí y a su vez hacer a esos 2 niñas como la Superwoman de allí, del rescate a la comunidad de allí de Senegal. Simplemente eso. Venga, muy bien, Carlos. El tercer relato es Una granadina en Ceuta, que lo escribió, no está presente, una gran, lleva muchos años miembro del club, ahora vive en Granada, se trasladó recientemente a Granada, Ana Moreno, toda la conocéis, ha sido profesora muchos años en Ceuta,
y nos cuenta un poco su experiencia de su vida en Ceuta, ¿no? Cómo llegó desde Granada, a una ciudad a la que no conocía, y cómo se fue, pues, llorando de la ciudad porque, en fin, se enamoró de la ciudad, de lo que nos cuenta en su relato, ¿no? Una granadina en Ceuta. El cuarto relato, Arena en los dedos, de Abdelmutalib Maimuni, que está aquí. Bueno, pues entonces tú mismo, ya que no sabía que estaba. Bueno, si lo sé no vengo, ¿eh? Bueno, es una broma. Es una broma. Mira, todo el mundo que haya pasado por la facultad sabe que es una época maravillosa, ¿no? Pues eso es lo que quería plasmar en mi relato, esas vivencias, esos tiempos. Pero no contarlo como una crónica, sino con una historia sólida. Y aquí era una historia de amor, digamos, un poco traumática, y que consta que no es la mía, ¿eh? Siempre hay algo de ficción, pero digamos el desenlace final no se refiere a mí. Otra cosa que también me habían dicho, que para el relato tiene que aparecer Tetuán o Ceuta. Sí. Pues el relato sale las dos cosas, sale Tetuán y Ceuta, y esos aspectos sí que son reales, porque estudiábamos en la facultad y para, digamos, esparcirnos un poco, veníamos a Ceuta, a las discotecas, a vivir, a disfrutar del amor libre y todo eso. Bueno, eso. Pues nada, que eso ya está. De todas maneras, Abdelmutalib, uno de los que se va a leer es el tuyo, así que luego gozaremos de tu relato, porque uno de los que se va a leer es el tuyo. Algo puntual que no ha cambiado nada, se lo dije a Rosa, que el relato en realidad en origen se titula Arena entre los dedos. Pero salió Arena en los dedos, tampoco ha sido un error de tipografía. Pero tampoco es grave, ¿no? El sentido no cambia. Muy Gracias. bien. A ti. Otro relato que también viene desde el Club de Lectura de Tetuán, de Consuelo Jiménez de Cisneros, Ceuta, 24 de mayo de 1857. No, Consuelo no ha venido, ¿no? Bueno, en realidad lo que nos cuenta es un poco, de una forma literaria, como un relato, un poco la vida, los recuerdos de Agustina de Aragón, que sabéis que vivió en Ceuta y terminó sus años aquí. Y bueno, de alguna manera, en ese relato se hace recuento de la vida, de su vida, de una forma literaria, ¿no? El de Ricardo Ortega, que teníamos previsto que estuviera, pero desgraciadamente le ha surgido una prueba médica esta misma tarde y nos ha mandado un correo disculpándose, que es un relato que habla se llama Procurando mejorar la ciudad, y nos relata cuáles serían sus ideas para mejorar la ciudad de Ceuta en ese relato, ¿no? El diario de Scrap, que es un relato de Jesús Canca. ¿Tú sabes de qué va este en concreto? No me acuerdo. Maltrato, no me acordaba. El manuscrito de Domingo Hernández, que lo tenemos aquí, nos lo cuenta, ¿eh? Domingo Hernández no Fuente. Bueno, yo hubiese preferido que con tu capacidad sintética hubiese resumido el tema. Pero bueno, básicamente se trata que, utilizando la técnica del manuscrito encontrado, cuando a los últimos presos de Ceuta son trasladados a la península, cuando esto era un penal y ya deja de ser un penal, encuentran un manuscrito y en teoría de un preso que en fin, cuenta la historia de una persona que nace al amparo de unos sacerdotes, porque es un niño que lo abandonan y él quiere ser cura y tal, pero se va a Tánger, antes de ordenarse sacerdote, se va a Tánger, y entonces allí cambia la vida, el amor le pone la vida pata arriba. Se enamora de una mujer y ahí cambia totalmente su historia, y hasta ahí, hasta cómo termina en el penal, pues de eso trata el relato. Muy bien. Muchas gracias. Una historia de déjà vu, de Lumna Roddi, que es también del Club de Lectura de Tetuán. Creo que no ha podido venir. ¿Tú recuerdas? ¿Por qué no te pones aquí con nosotros, Rosa, y nos cuentas los que yo hay algunos que no me acuerdo? Lo he leído, pero no me acuerdo. ¿Te acuerdas de qué iba este? Sí, ella lo ha repasado todo, Dale el microfonillo, ya no lo va contando ella, que algunos no me acuerdo. De verdad que no me acuerdo. ¿No? Bueno, pues ya está. Bueno, pues sabéis que hay un relato que se titula Una historia de déjà vu, están para leerlo, de Lumna Roddi.
El siguiente también nos viene desde Tetuán, se llama Recorrido pasional por la indiferencia, de María Ángeles García Collado. ¿Este lo recuerda, Rosa? Es como, por lo menos una parte tiene un paseíto por Tetuán. Sí. Sí. Y habla de libros. Sí, y habla también de su experiencia, ya vino de profesora a Tetuán, Sí. nos habla un poco de su experiencia en Ceuta, Tetuán, y eso es lo que nos cuenta en el relato, sí. Sé que me voy a arrepentir, de Maribel Lorente, que está ella aquí y nos lo puede referir ella. Bueno, pues yo en el año 2006, en el año 2005 acogí a una niña ucraniana y la tuve un verano, nada más. Y ese verano me motivó tanto y me removió tanto que escribí un libro, no un relato, un libro, y lo publiqué. Entonces, bueno, pues era un poco como una vivencia de todo lo que había pasado. En Navidad, esa niña ya no vino porque fue adoptada y vino otra. Y la otra que acogí ha estado conmigo 12 años de acogida. Ha estado 3 meses de verano y 2 meses de invierno, lo cual pasaba conmigo 5 años. Entonces esa niña, yo soy su madre y ella es mi hija. Entonces yo tenía una asignatura pendiente con ella, porque si con la otra había escrito un libro y había estado un verano, y esta había estado 12 años, no había escrito nada de ella, pero yo sé por qué no había escrito nada de ella. Y lo que he escrito no lo he escrito para ella, lo he escrito para mí. Porque realmente es una reflexión que, aunque voy contando un poco y cambio el nombre y cambio la persona, y no lo hago en primera persona, sino que lo hago en tercera persona todo, es una reflexión que yo me hago sobre el tema de la educación. Porque realmente tengo una duda muy importante, que no sé hasta qué punto la educación prima para educar a unos hijos y a unas hijas por encima de lo que es el entorno, las raíces o los genes que esas personas tienen. De hecho, la decisión que ella tomó en su vida fue simplemente una decisión errónea bajo mi punto de vista. Podía estar en Ceuta, viviendo en Ceuta y beneficiándose de un país que le aportaba mucho más, y sin embargo volvió a su país. Nada más. El siguiente relato nos lo hace Sanna Arjandas, El tiempo entre estanterías, que además luego lo vamos a leer completo, pero bueno, ella nos va a explicar inicialmente cómo... Bueno, pues yo, después de más de una década con vosotros, aquí gracias a la biblioteca, a Rosa sobre todo, en el Club de Lectura, pues he querido dedicarle mi pequeño relato a todos vosotros, a ese placer que yo tengo mínimo una vez al mes, que es cuando me dejáis venir a compartir libros con vosotros. Y simplemente eso. El siguiente, Un viaje obligado, de Yolanda Moreno. Bueno, esta encerrona que nos han puesto, pues no lo sabíamos. Bueno, mi relato es muy sencillo, va dedicado a mi familia. En tiempos ya muy antiguos, pasados, me contaron a mí una historia de cómo mi familia llegó a esta ciudad dejando su Granada natal. Una historia de desdichas, de calamidades y de mucho sufrimiento. Y a mí esa historia se me quedó grabada por siempre. Y yo se la contaba a mis hijos, se la contaba a mi marido. Y entonces, cuando dijeron de escribir un relato, yo nunca había escrito nada, porque ya últimamente no escribimos ni cartas. Por WhatsApp ya nos escribimos. Y entonces dije, bueno, pues yo, ¿cómo me invento una historia? Pues yo no sé inventarme una historia. Digo, pues cuento la historia que me contaba mi tío cuando yo era pequeña. Y nada más, espero que os guste. Que ya está. Mi recuerdo, Loli Morales. Bueno, yo por partida 2B. Hola, mi recuerdo trata de un niño que no quiere olvidar las cosas vividas, tiene 12 años y por circunstancias de que se va a otra zona a vivir, no quiere olvidar nunca de lo vivido desde que nació en la misma casa, en su humilde casa, las cosas tan bonitas de Ceuta, en todo lo que él ha vivido cuando era una excursión o con la playa y eso. Y de eso trata nada más. Gracias. El siguiente también nos llega de Tetuán, del Club de Lectura de Tetuán, Nora El Fassi El Alfawi. No es un día cualquiera, cuento infantil, no sé. Sí, Rosa, ese relato es la historia de un acogimiento de una familia marroquí a una chica española. Sí.
Bien, el siguiente relato, que sí tenemos a su autor, Yago Prado Martínez, Bienvenida Manuela. Además, Yago ya sí que tiene más tablas, ya es autor de algunos libros anteriores a este relato, pero es miembro de nuestro club de lectura, Yago. Pues bueno, este en concreto surgió porque estaba pensando, quería hacer un relato, que a veces me gusta hacer algún que otro relato corto, sobre todo para mandar algún concurso o lo que sea, y yo pensando qué se me puede ocurrir, y un poco me inspiré en hechos reales cercanos, concretamente de un familiar mío que pasó primero por un embarazo que salió mal, muy temprano, pero aún así luego lo intentó nuevamente y se quedó embarazada otra vez, pero fue un embarazo muy dificultoso hasta casi el final, y de ahí pues me vino la idea y Bienvenida Manuela cuenta, todo ocurre en el paritorio, entre contracciones y dolores, y la protagonista le habla directamente a su hija, que ya tiene el nombre de Manuela, y que recapitula todo el proceso del embarazo, lo bueno, pero también sobre todo también lo malo, y su lucha, porque también los médicos le decían que no se hiciera ilusiones, pero ella diciendo yo y mi niña vamos a darlo todo, y se van a tragar sus palabras, y se ve cómo llega a buen puerto, pero que tampoco ha sido un camino fácil. El siguiente es Su Mundo, de Marta Sierra. ¿Está aquí Marta? ¿Tú lo conoces? Ah, como yo levanto la mano, creí que... No está Marta, es de sí, Tetuán, no está ¿no? también de Tetuán. Creo que es la historia también de una chica que viene a dar clase al Pilar ahí en Tetuán, los miedos que tiene antes de venir, la preocupación y la Cuenta su vida en Tetuán. Ahí está, sí. Bien, el siguiente te toca a ti, es El atraco, de Rosa Ramón. Así que, como todo, sal y explícalo. Ah, pues te lo dije. Ya. Bueno, pues mi relato es una desesperada historia, ¿no? ¿Qué palabra habría pensado? Es una disparatada historia que se desarrolla en la biblioteca de Ceuta con personajes ficticios, y yo he intentado darle pues un sentido del humor y un poco de misterio. Muy bien. El que cierra esta parte del libro lo he hecho yo, también me sometí, como ya que le pedíamos a todos los miembros del club someterse a este esfuerzo, yo también me sometí a él y elegí, como siempre, bueno, como digo siempre, porque en algún libro anterior al relato también había, yo siempre elijo temas históricos, ¿no? Y en este caso un relato que tiene una base real, el relato se llama Esquivel, se refiere a Antonio Esquivel, que es un personaje sevillano que termina decapitado en Ceuta en 1811 durante la Guerra de Independencia, después de haber sido un héroe que levantó Sevilla contra la invasión francesa, y bueno, pues por una serie de azares que se cuentan en el relato, y lo que pasa, lo hice como un relato porque hay una buena parte de la historia que no conocemos porque no hay documentación. Conozco bien la historia de Esquivel hasta que llega a Ceuta, en el momento que llega a Ceuta, y desconozco su vida en Ceuta. Sabemos de su muerte porque tenemos su testamento, tenemos su enterramiento, pero no sabemos esa vida en Ceuta porque no hay ninguna documentación que hayamos podido encontrar hasta el momento, al menos. Esa es la parte que he novelado básicamente y tal, y bueno, pues cuento un poco la historia de este Esquivel que perdió la vida en Ceuta en ese 1811, en la Guerra de Independencia. El taller de escritura, empezamos con los libros. Hay un prólogo de María Jesús, que ya nos ha hablado de él en la presentación, y lo que sí voy a pediros, porque aquí son relatos más cortos y hay 2 o 3 de los que fueron diversos trabajos del taller, os voy a pedir cuando llame resumir los 2 o los 3 que tengáis, y para no tener que salir 2 o 3 veces y no tener que liar. En concreto, en primer lugar, María Dolores García Pérez Regadera, que escribió aquí 2 relatos, uno se llama Sin cobertura y el otro Roxana, si no me equivoco, son 2, ¿no? Pues venga, nos lo explica. Buenas tardes. Darte otra vez las gracias, María Jesús, por aquellos días que nos hiciste pasar, con lo que nos reímos y con lo que sufrimos cuando nos pedía esos deberes para casa. Bueno, pues el primer relato se llama Sin cobertura.
Es un relato cortito y en tono de humor que está basado en una experiencia propia, en un hecho tan cotidiano como ir a tirar la basura a uno de los contenedores que tenemos cerca de casa y, oh sorpresa, todo lo que pasa después. Por lo menos espero con ese arrancaros una sonrisa. El segundo relato se titula Rosana y es un relato de vida y esperanza. De vida y esperanza después de la destrucción y el caos que se ocasionó como consecuencia del maremoto que hubo en la isla de Juan Fernández en 2010. Y todo lo que se destruyó como consecuencia de ese desastre natural y lo que afectó a determinados grupos de personas que tanto habían luchado porque la isla siguiera siendo reserva de la biosfera y las consecuencias que ello trajo. Y fundamentalmente, cuando lo escribí, me acordaba de un niño que murió en ese día, un niño de unos 11 años, Joaquín, al que está dedicado el relato, y que murió por querer salvar la vida de sus padres y sus abuelos. Él estaba en la zona alta de la isla cuando vio venir la ola y bajó a avisarle. Ellos ya se habían refugiado y a él lo tragó el mar. Está. Le toca otra vez a Domingo, que tiene dos relatos, si no me equivoco, son dos, ¿no, Domingo? El Cisne Negro y el otro es... Noche cerrada. Noche cerrada. El Cine Negro era un ejercicio, como decía María Jesús, un ejercicio sobre un texto de ciencia ficción, y nada, yo ahí me puse la tesitura con una base real de un libro que existe real que se llama El Cine Negro, pues puse a los personajes en el 11 de septiembre, y hasta ahí puedo leer. Y entonces, el segundo, la Noche cerrada, ahí me basé en la historia real, o sea, el final es la historia real de Abdulaye, de un chaval que yo conocí, y en él pues hablo un poquito, o sea, me llevo a la ficción, cómo él llegó a Ceuta en patera y los primeros días aquí, y ya está, y hasta ahí puedo ir también. El siguiente, de Francisca Sanz, que la tenemos aquí, son dos relatos también, Su alma voló, y el otro es Vacío legal. Además, dentro de unos días tendremos la suerte de su primer libro, que creo que lo va a presentar, estoy seguro, lo va a presentar aquí dentro de unos días, ya lo anunciaremos oportunamente. Francisca, todo tuyo. Vale. El primer relato era Su alma voló, lo he basado en una experiencia propia a la muerte de mi madre. Todo es realidad y mayormente son los sentimientos que afloraron en toda esa etapa del cáncer, ya una persona mayor, el hecho de que ya la cabeza no la tenía bien, y todo eso fue el primer relato. El segundo, Vacío legal, fue un ejercicio también que nos mandó a hacer para clase, de un poco de sorpresa. Entonces todo el mundo escribe pues el maltrato para las mujeres, siempre maltrato a las mujeres, pero esto es un poco realidad de una historia que me contaron de un señor, lo que le ha pasado, un muchacho joven que tenía familia y tal, y que resulta que su mujer lo maltrataba, o sea que es, diremos así, como una especie de contraposición a lo que vulgarmente siempre se escribe, y yo por eso lo he titulado Vacío legal, porque ahí se queda en stand-by, que no sabemos muchas veces las cosas que suceden. Ya está. Javier Serrano, no sé si... ¿ha venido Javier? Bueno, pues tiene también dos textos, breve catálogo de objetos abandonados y extracto del relato del servicio de cocina. ¿Tú recuerdas, o María Jesús, que está aquí, que ha sido... Pues tenemos a María Jesús que lo ha... Del servicio de cocina nos acordamos, yo creo que todos, ¿no? De cuando estuvo pelando patatas, o acordás, y no, lo que nos reímos, se ríe Francisca. Y luego están también otros 3 muy breves. Uno sobre un paraguas roto, que lo más divertido son los tacos, el punto y seguido. Uno que cuenta la historia de 2000 vallas, que ponen 2000 vallas todo por los lados y tal, y luego no saben qué hacer con ella. Cuando ya ha terminado, se reía un poco y se burlaba de la parafernalia que se monta con una personalidad. Y bueno, perdón. Eso. Y eso es de lo que tratan un poco los de Javier. Vale.
seguimos. Ahora vas a tener que seguir explicándonos porque es Jesús Cancalara, que sabéis que no está hoy, está afuera en una actividad profesional. Sí. El guiñador empedernido y el otro es matrimonio clandestino. Los de Jesús Canca siempre tenían un final muy sorprendente, incluso aunque yo no lo sugiriera, como en el caso de que ha leído Francisca. Este se llama El Gran Tour y parece que es de un gran viaje, y luego es de un cuadro, me parece recordar que al final era un cuadro. Y el otro, lo voy a mirar porque no me acuerdo cuál era el otro. Bueno, el otro ahora lo contamos, ¿vale? Están muy bien los dos de Jesús, es que no lo he encontrado. Yo encuentro el ideal... Bueno, pues vamos siguiendo. El de matrimonio clandestino. Este es... Sí, claro que me acuerdo. Este es un poco... Es diferente al que ha contado Francisca, pero también con un final sorprendente. Y aquí, digamos que el protagonista era la mascota. Y entonces, bueno, pues era el que figuraba en eso. Y había una sorpresa cuando llegaba el marido. Bueno, era un poco así de misterio y tal. Bien, seguimos. José Luis Martos Moreno, con dos relatos. ¿Por qué el dolor es lo que nos hace saber que aún estamos vivos? Y el destino está escrito, pero yo tengo Típex. José Luis Moreno. José Luis Moreno, ¿no está por aquí? ¿No ha venido? Bueno, pues entonces... El segundo tiene mucho humor y el primero... mucho humor y es muy entretenido, lo recomiendo. Y el primero trata sobre la enfermedad del SIDA, que aunque ahora sigue también asolando enfermedades, pero en esta época pues él lo utilizó un poco como el hilo conductor y tiene un final triste que termina con la palabra mal sabor de boca. José López Silva, que creo que tampoco ha podido venir porque está trabajando hoy, no podía. El Indito es uno de los textos y el otro se titula La Carta. La carta fue uno de los últimos que escribió, que era más largo. El del Indito cuenta la historia de un personaje de Lima y bueno, las cosas que pasaban, cómo lo ve como un turista, y es un libro, es un relato muy original. Vale. La siguiente es de Remedio Hernández Borja. ¿No viene? ¿Y no podía bajar? Bueno, qué pena, porque nos lo comentas tú. Los relatos de Reme siempre eran muy cortitos, y ese que ha mencionado José Antonio, eso, siempre muy cortito, pero ese que ha mencionado José Antonio me parece que era el de una máquina que quiere sacar algo y luego no lo puede obtener porque ridiculiza un poco. Siempre había mucha crítica en los relatos de Reme, que yo recomiendo, son breves pero con mucho sentido común. Y creo que hemos terminado, es decir, son todos los relatos del libro. Ya hemos dado un repaso a cómo está compuesto este libro, y lo que sí vamos ahora es a proceder para la lectura de los tres que habíamos seleccionado. El primero, Rosa, que tú lo llevas el orden. Sí. Bueno, primero estaba en el orden del índice, está el de Maimuni, ¿vale? Pues leemos primero el de Maimuni, que lo iba a leer. Monse está abogada, como sabéis, que siempre está dispuesta a leernos cosas porque tiene esa voz maravillosa y prodigiosa que tiene. Le hemos pedido que lea el relato. Bueno, sabéis que es una responsabilidad, pero sabéis también que me encanta estar aquí y compartir este tiempo. La verdad es que le había preguntado a Rosa, digo, ¿estará el autor? Dice, no, y yo he dicho para mis adentros, bien. Está el autor, así por eso digo, y está el autor por eso, por la responsabilidad, pero bueno, me alegro porque así le puedo decir personalmente que me ha encantado, es una historia que engancha desde el primer momento. Y bueno, espero, sabéis que eso, que es una responsabilidad siempre leer, todos los que pasáis por aquí lo sabéis, y sobre todo cuando sale un texto más largo, bueno, pues puede llevar al equívoco. Si es así, pido disculpas, pero que lo leo con todo el cariño y con todo el corazón, ¿de acuerdo? Vamos allá. Arena entre los dedos. Formábamos una buena pareja, todo el mundo lo decía. Todavía me acuerdo de la primera vez en que te vi. Guapa, con un pelo maravilloso, unos ojos de gata y una sonrisa que podían tumbar a cualquiera. Era en la fiesta de cumpleaños de mi amigo Omar. Fue él quien nos presentó, pero la verdad, después de pedírselo yo hasta la saciedad. Me dijiste, hola, encantada, con esa voz de pito que se te pone cuando estás nerviosa y que entonces añadía más encanto a tu dulzura. Fue en ese instante
cuando sonaron los violines dentro de mí. Después de tomar algo y charlar, te saqué a bailar. Una semana más tarde te invité a pasar un día conmigo en Tetuán. Entonces todavía no vivía en Martil. Aún tengo grabada en la mente nuestra primera cita. El sol iluminaba intensamente la ciudad ese sábado por la mañana. La vida transcurría sin prisa en la Medina. Los puestos del mercado de verduras ofrecían ricos productos autóctonos, deliciosos tomates, lustrosas zanahorias, compactas coles, frutas de temporada. Dimos un paseo por el ensanche hasta la plaza Primo de Rivera. Tomamos algo en el Café París, comimos en el restaurante La Unión y por la tarde fuimos al Cine Avenida. A mitad de la película te coloqué, sin querer, la mano sobre la rodilla. Tú la tomaste entre las tuyas y las tapaste cuidadosamente bajo la falda. Enseguida, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Sentí calor en el pecho y se me aceleró el pulso. Te rodeé con mis brazos, sintiendo tu olor y el roce de tu pelo en mi cara. Nos sumimos en un largo beso apasionado y mientras dejaba volar mi imaginación, tu carne caliente me hacía cosquillas entre las piernas. Desde nuestra casa de Martil se veía el mar y por la noche salíamos al balcón a ver las barcas de los pescadores que titilaban desde el horizonte. Cada día, al volver de la facultad, íbamos al Café Río a encontrarnos con el resto del grupo. Después, tú te ibas con tus amigas con las que compartías piso y yo con los 2 amigos con los que compartía la casa que miraba al mar. Cada mañana aparecías en mi casa y salía el sol. Eras toda generosidad. Tenías la costumbre de encender el aparato de música, ponías Veneno en la piel de Radio Futura, tu canción favorita, y lograbas convencerme, aunque no tuviese ganas, que bailara contigo. La música, la danza, las palabras entraban en tu interior por cada poro de tu piel, como si con los ojos, con los oídos no tuvieras bastante. Tus movimientos sinuosos sacaban mi animal interior, licuando mi cerebro y convirtiéndome en puro instinto. Luego íbamos juntos a la facultad. Tú estudiabas filología hispánica y yo la inglesa. Yo tenía una buena beca y eso me permitía ciertos lujos. Te llevaba a un buen restaurante los domingos. Cogidos de la mano, paseábamos por la playa viendo cómo se animaba Martil por la tarde. Luego, como cada domingo, en el Café Las Palmas, tú te tomabas un zumo de naranja y yo un café solo. Ya de noche caminábamos hacia mi casa a través de un paisaje en el que, de tan visto y cotidiano, nada llamaba ya nuestra atención. Antes de acostarnos mirábamos la tele, como antes se leía un libro para coger sueño. Me gustabas mucho. Me gustabas tanto que me daba miedo, y esa sensación me quitaba el sueño. Olía tu pelo, tu cuello, me encantaba acurrucarme en tus pechos y olerlos una y otra vez. Paraba en tu cintura y me perdía olfateando por cada rincón de tu cuerpo. Llegaba hasta tu lunar con forma de fresa que tienes en el muslo derecho. Y pasaba un buen rato lisqueándolo, porque si algo me volvía loco, él era el olor de tu piel. Siempre pides lo mismo. Me reprochaste con esa voz de pito un día mientras paladeaba mi café. Hasta el camarero ya ni nos preguntaba qué vamos a tomar. Tú también pedías lo mismo, así que no sabía a qué venía esa queja ni ese tono de disgusto. Durante 4 años, en las vacaciones de fin de año o las del primer semestre, íbamos a Ceuta. Después de comer, caminábamos por la calle Real y nos sentábamos en el bar de Dolores, que está enfrente de la pensión Tilos. Como a ti no te gusta sentarte en la barra, nos cobijábamos en una mesa bajo la sombrilla. En la terraza, acariciada por el sol, solo se escuchaban pájaros, tórtolas y palomas. Tomando cerveza, veíamos llegar a los amores furtivos que entraban en la pensión. Fíjate en esos, te decía cuando entraba alguna pareja con la tensión del deseo en el cuerpo. Pero tú ni siquiera te girabas y tamborileando con los dedos sobre la mesa, hacías que mirabas a las palomas que picoteaban en el suelo no sé qué cosa. El camarero del bar, también sin preguntar, nos traía otras 2 cervezas cuando terminábamos las primeras. Cuando la tarde se convertía en un velo celeste, apenas roto por la brisa fina, cogidos de la mano, hacíamos el camino de vuelta hasta la estación de buses de la frontera. Me acuerdo muy bien de la última vez que estuvimos juntos. Era en Martil, mientras regresábamos a casa, cuando empezaste a tararear.
Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Mirando como ida hacia arriba, no sé si a las estrellas o a los balcones de los vecinos fisgones. Hacía una noche muy fría. Las farolas de la calle estaban encendidas, pero sus luces tenues no mitigaban la sensación de desamparo que sentía. Fue entonces cuando percibí algo espeso en el aire, algo que se podía mascar. La verdad, no sé qué pudo haber pasado. Estoy solo. Siento como si el mundo me hubiera abandonado. Soy el corazón roto de tu recuerdo. Te echo mucho de menos. Ya no me asomo al balcón a ver las barcas pesqueras titilar de noche desde el horizonte. Sigo yendo al Café Río los domingos. Ya no voy a Las Palmas porque no tendría sentido. Ha pasado ya un mes desde el día que no volviste a casa al salir de la facultad. De hecho, ya no te veo por ahí. Desde que te fuiste, he seguido cogiendo el bus para subir a Tetuán y el taxi para volver a Martil, pero he extrañado tenerte a mi lado en mis idas y vueltas. Ya se acabó el curso y he vuelto a casa con mi madre en Tetuán. No duermo bien últimamente y me desvelo pensando en ti. Estoy atravesando uno de esos largos túneles a los que empujan los abandonos sentimentales. Me levanto por la mañana y noto un incómodo malestar en el estómago. Me paro unos minutos al mediodía y experimento una falta absoluta de sentido. Me detengo un momento al anochecer y siento un profundo vacío en el corazón. A raíz de este sin vivir, llevo días sin salir de casa. El más mínimo indicio de desamor puede echar al traste la autoestima y yo me siento vacío por dentro. He perdido toda razón de vivir porque tú lo eres todo para mí. Esta mañana me he apretado el corazón con fuerza para no morir porque no puedo evitar pensar en ti. Se me anuda la garganta de ortigas hasta casi impedirme respirar y todos mis esfuerzos por retener las lágrimas se desbaratan. Siento que me ahogo y pienso que necesito urgentemente cambiar de aires. Bajo un poco el volumen de la radio porque me atenúa el dolor que me produce la jaqueca, pero luego lo pienso mejor y la apago. Siento tanto dolor que me duele hasta el aire al respirar. En cuanto salgo me sobreviene una sensación de amenaza, miedo y arrepentimiento que se acrecienta a medida que cruzo la calle. Quiero respirar aire limpio, pero tengo que alejarme más porque percibo un olor intenso a orines fermentados de los gatos callejeros que deambulan por este barrio de Tetuán. Hay lugares a los que uno vuelve y otros de los que realmente nunca se va. Ando de un lado para otro como un perro que quiere meter el hocico en todo y siempre encuentra algo prometedor. La vida se establece en Tetuán en medio de los gritos de los vendedores ambulantes, colas, mercadillos, el estruendo de las motocicletas, los carritos cargados de fruta que se arrastran entre la gente por callejones estrechos. Yo, mientras tanto, arrastro mi ansiedad de ver tu imagen en las chicas que se cruzan delante de mí. Persigo tu sombra por todas partes, en los cafés, mercados, peluquerías, librerías, plazas. Te busco en todos los lugares existentes y por existir. Desesperado, quiero soñar un lugar donde podrías estar tú y pienso que solo estarías en un lugar en ninguna parte. De vuelta a casa me llama la atención una pintada en una pared que reza: espero que la vida te dé lo que quieras. Esbozo una sonrisa tonta que se me antoja demasiado amplia y levanto la cara hacia el cielo. Se anuncia un aguacero, pero entre las nubes se ve con claridad un arco iris deslumbrante. Al entrar a casa, mi madre me dice que alguien me ha llamado por teléfono y que no quiso decir su nombre. Me quedo un rato contemplando el vacío y esbozo de nuevo esa sonrisa tonta. Vuelvo a mi cuarto y respiro hondo y sin dificultad. Siento una sensación de alivio. Solo entonces me doy cuenta de que aquel ambiente que me ahogaba la respiración se ha desvanecido del todo. De repente suena el teléfono. Levanto el auricular preguntándome quién podría ser y solo escucho una risita sin nombre. Creía que eras tú, pero se corta la comunicación antes de llegar a preguntar quién llama. Ya es verano. Tetuán escupe a la gente a la playa, a Martil, a Cabo Negro, a Rincón y a otros lugares de veraneo. Me parece que llevo una eternidad sin saber nada de ti. No puedo más con esta angustia y esta ansiedad.
Pensar en ti y en lo que era nuestra relación me va a matar. Sin pensarlo 2 veces, decido hacerle una visita a mi amigo Omar para ahogar mis penas en él. Hace tiempo que no lo veo. Espero que me alivien un poco sus ocurrentes chistes. Salgo a la calle, enciendo un cigarrillo y echo a andar, roto por dentro, dispuesto a iniciar una nueva vida. Antes de entrar en el pasaje que conduce al piso de Omar, veo a los mismos chicos que vimos aquel día que fuimos al cine Avenida, que desde la acera con la espalda en la pared siguen con la mirada pegajosa el culo de las chicas hasta que doblan la esquina. Me abre la criada. Cuando venzo la puerta de la casa veo el pasillo en penumbra y una silueta al fondo apoyada contra la nevera, abierta de par en par. El calor del verano siempre hace mella en Omar. Al verme se sorprende mucho. ¿Tú por aquí? Yo creía que ya te habías muerto, me dice con una voz suave aunque firme, con una leve ronquera de fumador. Conserva aún el niño en la mirada. Me da la impresión de que no tiene ánimos para nada. ¿Qué? ¿No me vas a invitar a una cerveza? Le digo para romper el hielo. Saca de la nevera 2 botellas. Me alcanza una y abre otra para él. Mientras apuramos las cervezas, Omar no musita ni una palabra. Está absolutamente ocupado en aburrirse. Solidario con él, me paso a su lado. Me aburro también. ¿Por qué no hacemos una escapada a Ceuta? Llego a proponerle tras meditarlo un rato en silencio. Me mira con cara de estupefacción antes de estallar en una de sus oscuras carcajadas que suenan como una gruta. Sin saber cómo me troncho de risa al ver su peculiar reacción. En la aduana, rodeados de personas sudorosas, agobiadas, que se separan la camisa del cuerpo con la pinza exhibicionista de 2 dedos muy bien estirados, que bufan y rebufan y maldicen al sol y a los termómetros. Omar me mira como diciendo, ¿esto es lo que querías? Pero yo sé que él nunca me daría un no como respuesta a cualquier propuesta que le hiciera. Después de pasar este mal trago necesario, nos vamos directamente al bar de Dolores. Sentados a la barra, oyendo música flamenca y mirándole a la dueña el escote, empiezo a contarle a Omar todo lo que me está pasando. Cuando vamos por la 4ª cerveza, reflejada en el espejo, veo entrar a una pareja. Ella exhibe un vestido mini palabra de honor negro que dejaba los hombros al descubierto. Él viste pantalón y camisa oscuros, 3 botones desabrochados. Al principio no me fijo en sus caras. Solo cuando ella se sienta en el taburete y el vestido muy corto deja al descubierto sus muslos, me llama la atención algo familiar para mí. El lunar que se entrevé en su muslo derecho. Eres tú, maquillada más de la cuenta, con ese hombre que se queda de pie, apoyando una mano en tu rodilla y que con la otra mano llama a Dolores para que os ponga 2 copas de whisky. Por su aspecto podría ser tu padre, pero parece un tipo adinerado. La situación me corta la respiración. Omar, por su parte, también se queda mudo. Antes de que podamos reaccionar, el tío paga la cuenta y, como un caballero, te coge la mano para ayudarte a bajar del taburete sin que llegue a asomarse el color de tus bragas por el minúsculo vestido que llevas. Y luego salís a toda prisa del local. No llevas bolso, pero la tensión del deseo en el cuerpo la tiene él más que tú, porque suelta tu mano para adelantarte y abrirte la puerta de la pensión Tilos, mientras caminas con dificultad porque calzas unos zapatos de tacón de aguja que tanto odias. 1 año después vuelvo a Martil. Camino hasta la playa y busco el balcón de mi antigua casa que mira al mar. Logro ver a una pareja sonriente que contempla el horizonte. Desde una casa de la misma calle, una radio esparce una canción. Everybody Hard, todo el mundo hace daño. Canta Rem. En ese mismo instante resuelvo arrancarte de lo más hondo de mi corazón y de mi alma y olvidarte para siempre jamás. De nuestro club de lectura hemos elegido para leer hoy El tiempo entre estanterías de Sanna Arjanda. A Rosa, por ser nuestra guía en las reuniones y por mostrarme libros que jamás pensé que podrían encantarme tanto. Y a mis queridísimos amigos y amigas del club, por dejarme compartirlos con vosotros.
Los cambios no siempre son buenos, decía ella a menudo, pero solo lo aplicaba a hechos relativos a su vida personal. Por supuesto, hay acontecimientos sobre los que no se puede actuar, y por ello siempre comentaba a sus familiares y amigos que la rutina era lo que más le agradaba, porque ahí es donde se sentía segura. Durante décadas había tenido una rutina marcada por tardar tan solo 5 minutos caminando al trabajo. Era una de las cosas que más le gustaba de su ciudad, que todo estaba relativamente cerca. Por eso, cuando reubicaron oficialmente la biblioteca de Ceuta en una zona más céntrica, supo que le acechaba una época de trasiego. Había muchas cosas que no le gustaban de ese cambio, entre ellas tener que salir antes de casa para empezar la jornada laboral a tiempo. Decidió que lo mejor sería buscarle la parte positiva a una situación que ya no tenía vuelta atrás, dejarse llevar por las características de su nuevo lugar de trabajo. La biblioteca parecía ser un lugar increíble, le habían dicho que era enorme y que dentro de ella había un yacimiento arqueológico. Le gustaban las bibliotecas, no solo por su vocación de bibliotecaria. De hecho, en sus viajes de ocio reservaba tiempo para alguna visita a estos santuarios de libros. Le encantaba perderse entre las estanterías y curiosear cómo estaban distribuidas las salas. Le gustaba mirar la arquitectura, que albergaba una de las mayores pasiones de su vida, los libros. No era el ejemplar en sí mismo lo que le atraía tanto, sino lo que una persona podía llegar a sentir cuando lo leía. No importaba si el lector o la lectora eran expertos o simples curiosos. Siempre había algo que encontrar entre las páginas de un libro. Transportarse a un mundo mágico, irreal, lejano, ficticio o no. Las posibilidades eran infinitas cuando se trataba de la lectura. Le gustaba lo que se conoce como la biblioteca clásica, caracterizada por su mobiliario de madera, color caoba, escaleras móviles para acceder a los estantes superiores y valiosos libros clásicos, expuestos para ser admirados por lectores de toda índole y por curiosos. Sin embargo, no sabía que la biblioteca de Ceuta le gustaría tanto, a pesar de ser diferente a lo que siempre había admirado. La historia que os voy a contar sucedió exactamente 3 meses antes de la inauguración oficial de esta, el 20 de septiembre de 2013. Ese día el personal de la biblioteca tenía su primera incursión al que sería su nuevo lugar de trabajo de manera indefinida. Sí, lo había expresado bien, era una incursión y no una mera visita. Se trataba de conocer todos los entresijos del sitio. Reinaba un espíritu de júbilo. Alguien dijo que las expectativas eran proporcionales a la ilusión que se tiene. Cual estudiantes fueron ocupando sus asientos en el autobús que el director había contratado para dicha ocasión. Todos sabían que la biblioteca estaba aún cerrada al público y que serían los primeros en verla por dentro, aparte de los operarios que habían trabajado allí. Era una ocasión para que los afortunados trabajadores de la biblioteca local de Ceuta disfrutaran de un tour privado por las nuevas instalaciones. Se acercaba el momento de descubrir pasillos, identificar nuevas sillas giratorias y personalizar escritorios. Por fin estacionaron justo delante de la imponente cristalera de entrada. Vaya fachada. Era digna de admiración, un poco moderna para su gusto, y sin embargo merecedora de premios y menciones de reconocimiento. Nada más entrar vieron las decenas de cajas en la planta baja. Le vino a la mente el recuerdo de hacía tan solo 3 meses, clasificar y embalar libros para su posterior viaje hacia su nuevo hospedaje. Se rió. Cualquiera que la escuchara pensaría que los ejemplares que caían en sus manos eran personas y no cosas. Le gustaba hablar de los libros como si fueran personas que tienen una historia que contar. Por eso decía que los libros viajaban a su nuevo hospedaje y no simplemente que los traía a todos lados. No dejó ni un solo ángulo sin recorrer con la vista, hasta que sus ojos se fijaron en un punto impresionante. Sabía que existía un yacimiento arqueológico dentro de la biblioteca, pero verlo la transportó a un mundo anterior. Presenció algo que no se correspondía a la realidad. Fue algo raro. Afirmaría que había visto una escena de antes, pero en el lugar en el que se encontraba en la realidad. No había entendido lo que le había pasado. Creía haber visto a decenas de personas sobre el yacimiento, con ropajes de la época. No le dio mayor importancia. Supuso que era producto de su imaginación, una imaginación muy productiva, gracias a su pasión por la literatura. Alabó la lectura por dotarla de esa imaginación y a su vez maldijo las nuevas tecnologías, si se usaban para hacer más gandules a aquellos que no quieren soñar ni dejarse llevar. El guía que les acompañaré durante toda la visita acabó con la explicación sobre el yacimiento. Sus compañeros aplaudieron. Lamentó no haber prestado mayor atención. Cogieron un ascensor y subieron a la 3ª planta. Le impresionó tanta blancura, pero se dio cuenta de que no solo provenía de mesas, estanterías y sillas inmaculadas, sino de las escaleras laterales de las salas, que reflejaban la luz del cálido sol de Ceuta. Subieron más pisos, cruzaron más pasillos y accedieron a la formidable terraza, desde donde se divisaban unas vistas de la bahía ceutí. Lo más curioso es que la cubría un techo de vidrio. Se imaginó a sus tertulianos en ese espacio al aire libre, con motivo de la copa de verano. Fantaseó con cócteles, donde los lectores charlaban con autores y autoras que el equipo de la biblioteca invitaba a la ciudad,
para que presentaran sus obras al público ceutí. Incluso imaginó que ese lugar sería el fondo en muchos reportajes fotográficos, ahora que estaban tan de moda. El patrimonio debía estar al alcance de cualquiera. Se evadió tantísimo de nuevo que no había escuchado las llamadas de su guía. Cuando dejó de soñar despierta, se vio sola en esa maravillosa terraza y se permitió el lujo de disfrutar instantes antes de buscar al grupo. Contempló el mar, tan calmado que parecía un plato. Divisó la famosa mujer muerta a su izquierda. Emitió un suspiro que fue acompañado por una sonrisa. Era un gesto de orgullo. Esa era su ciudad. Se permitió el lujo de bajar por las escaleras. En la quinta planta era obligatorio cruzar una sala en dirección oeste para cambiar de ascensor, porque no todas las plantas estaban interconectadas. Alguien que no hubiera estado atento a las explicaciones del guía se habría perdido seguramente. Vaya día para una visita tan importante, pensó. Sintió que no le estaba sacando el máximo partido al momento. Sentía que no debía estar y que estaba perdiendo mucha información. Mientras vagaba por la sala de lectura, le llamó la atención algo rojo en una de las decenas de estanterías que se hallaban vacías. Le sorprendió demasiado. Por su color, destacaba en el entorno tan blanco que la rodeaba. Se acercó a ver si era una herramienta. Le extrañaría, ya que los trabajos de construcción habían concluido 2 semanas antes, el tiempo justo para acabar los trámites de inspección antes de que los trabajadores de la biblioteca pudieran entrar sin cascos. Al acercarse lo distinguió. Era un libro. La cubierta era gruesa, de color rojo y dorado, aunque no tenía ningún título. Tan solo un delicado brocado en el tomo de unas 700 páginas. Sí, sabía calcular el número de páginas de un libro a través de su grosor. Algo lógico, después de casi 10 años tratando con tomos de todas las dimensiones posibles. Abrió el volumen en busca de alguna pista acerca de su procedencia o contenido, sin dejar de mirar a su alrededor. Seguidamente, encontró otra pregunta que responder, con mucha más urgencia. ¿Por qué estaba viendo una imagen de un pueblo costero? Lo que más le preocupó no era estar viendo esa imagen, sino encontrarse inmersa en ella. Miró hacia abajo y se observó en la misma posición que tenía 3 segundos antes, con el libro abierto entre las manos. Nada en ella había cambiado, eso era verdad. No obstante, no había ni rastro de la biblioteca en la que llevaba más de 1 hora. Veía gente con ropa y apariencias distintas a las de ella, pero no le resultaban demasiado anticuados. Chicas con permanentes, hombreras, pantalones de campana, chicos con patillas. Parecía una fiesta de disfraces con temática de los años 70. No había coches tal y como los conocía ahora. Nadie llevaba un móvil en la mano ni en la oreja. Se aventuró a pensar que se encontraba en el mismo lugar de Ceuta donde se hallaba la actual hemeroteca. Lo que le impresionó fue pensar que había retrocedido en el tiempo, unos 50 años. Cerró el libro que estaba en sus manos. Con un abrir y cerrar de ojos, vio de nuevo las estanterías, sillas y mesas blancas, tal y como se las habían enseñado en la visita, tal y como estaban hacía 1 minuto. Su viva imaginación no le permitió ignorar lo que había sucedido. Lo abrió y cerró un par de veces hasta que averiguó su funcionamiento. Tenerlo abierto en sus manos le transportaba a la Ceuta de los años 70, a juzgar por lo que había visto. Su forma de ser de nuevo la invitó a hacer alguna exploración. Abrió la obra y se dispuso a dar un corto paseo. No se atrevió a alejarse demasiado. Ignoraba cómo podía reaccionar el libro si se alejaba de donde lo había encontrado. Se cruzó con varias personas en su camino hacia la Plaza de los Reyes, pero ninguno de los viandantes le prestó demasiada atención. Supuso que pasear con un libro abierto en la mano no era tan raro antes como lo es en la actualidad. Cuando llegó a su destino se sintió abrumada. Aunque lo recordaba vagamente, ella había estado allí hace muchísimo tiempo, cuando era una niña. La Casa de los Dragones coronaba el espacio. Era casi el edificio de más altura que divisaba desde donde se encontraba. No había ningún edificio de color rosa al lado de este, ni mesas en terrazas concurridas. Tampoco estaba el famoso arco que sirve de entrada a la plaza en la actualidad. Pero sí estaba la fuente alrededor de la cual jugaba de pequeña. Sintió nostalgia y alegría a la vez. Nostalgia porque las cosas habían cambiado. Alegría por poder disfrutar de una imagen de su pasado de una manera tan vívida. Estuvo unos minutos quieta, simplemente mirando a su alrededor. Se deleitó hasta que estuvo lista para volver. Cerró el libro. Tras su periplo por el tiempo y la ciudad, volvió al lugar que conocía, en el tiempo en el que ella estaba viviendo. Se vio tal y como estaba cuando descubrió el libro, sola en la sala principal de la quinta planta, bañada por la luz del sol ceutí de septiembre. Nadie había notado su ausencia y se preocupó por el tiempo que había estado fuera. Miró su reloj y se alegró de llevarlo bajo la manga larga de su chaqueta, pues habría desentonado en su peculiar paseo. Dudó si coger el ejemplar y adueñarse de él,
pero sabía que no podía arrebatarse a la biblioteca de Ceuta. Seguramente quien lo dejó allí era conocedor de sus poderes, así que no quiso ser egoísta. Prefirió dejar que otras personas disfrutaran de la sensación de ver otros mundos y otros tiempos de la historia. Con pena, dejó el libro en la estantería en la que lo había encontrado. ¿Quién sabe si alguna otra persona en algún otro momento lo descubriría y podría disfrutar tantísimo como ella lo había hecho unos minutos atrás? Mientras esperaba el ascensor que la llevaría a la planta baja para reunirse con sus compañeros, se preguntó por qué había sido tan afortunada. De repente lo supo. Un libro es un regalo. Un libro siempre nos transporta a la historia que nos cuenta. Sus personajes pueden llegar a ser importantes y el lector puede simpatizar con ellos. Un lector puede identificarse con una historia o con un personaje. Una historia puede llegar a intrigarte tanto como para no dormir cuando no lo tienes previsto. La lectura puede evadirte. La literatura, mejora el léxico del lector. Y lo más importante, los libros te invitan a hablar de ellos. Algo que debido a ella, nuestra protagonista, algo que le debo, a ella, nuestra protagonista, así como a todos mis tertulianos. Y ahora, para cerrar, vamos a leer un texto de la última parte del libro, del taller de escritura. Son más cortos, no se asusten, ya. Este gasto se nos está alargando un poco y lo va a leer María Jesús. Es un texto de Domingo Hernández Nofuente. ¿Cuál de los dos es? ¿Noche cerrada es? ¿El que vas a leer al final? El Cisne Negro. El Cisne Negro. ¿Sí o no era este? Pero tú querías Noche cerrada, ¿nos da igual uno que otro? Sí. Venga, pues. Bueno, me pareció entender por Rosa que era este, pero si quieres leo el otro. Cualquiera de las dos cosas, yo no tengo tu gracejo. Entonces este no necesita tanto de tu graceja o de tu gracia natural porque es de intriga. Lo leo rapidito, ¿vale? Y luego ustedes lo disfrutan. No, sí, por favor, no, tendría que estarlo leyendo tú. Miró de soslayo su reloj de pulsera y le contrarió la idea de haber llegado casi una hora antes al aeropuerto. En aquella ocasión no se había topado con demasiado tráfico en los accesos del aeropuerto de Logan, pero la última vez que visitó Boston salió del hotel en plena hora punta y acabó por perder el vuelo. Esta vez no podía permitirse no llegar a Los Ángeles a tiempo, así que la noche antes ya había reservado un taxi que tras recogerlo del hotel lo condujo casi sin dilación hasta la puerta misma de acceso. Sacó el billete del bolsillo interior de su chaqueta y se encaminó hacia el mostrador de American Airlines con la peregrina ilusión de que le permitiesen facturar su equipaje a pesar de hacerlo con tanta anticipación. El vuelo no tiene prevista su salida hasta las 8 menos cuarto hora, señor, adujo una guapa y esbelta auxiliar, tratando de simular su inconveniencia con palabras rebozadas de pura cortesía. John hizo acopio de su mejor sonrisa, desplegó sus armas de vendedor hasta que la empleada cedió en tono cómplice a sus exigencias y pudo por fin librarse de su maleta. Recordaba haber visto una cafetería junto a un enorme ventanal cerca de la entrada, así que desanduvo sus pasos y una vez allí cambió su bolsa de viaje de hombro para desembarazar su mano derecha y descorrió una silla al tiempo que reclamaba la atención del camarero con un gesto de la cabeza. Se sentó y estiró las piernas bajo la mesa, recostándose levemente en la silla. Se quitó las gafas y se puso a limpiarlas con el filo de la corbata, transformándose entonces la cafetería en un montón de contornos difuminados. Al cabo se las puso de nuevo y se las ajustó con el dedo índice, hallando ante sí al camarero. Un café solo con sacarina, por favor, y un bourbon, dijo con el tono más neutro que pudo hallar. Desde hacía algún tiempo venía acusando cierta aprensión a volar, pero aprendió a mantener a raya sus accesos de ansiedad, tomándose una copa antes de subir al avión y entregándose a las propiedades anestésicas que le ofrecía el alcohol. Cuando el camarero volvió con las bebidas, John se tomó el vaso de bourbon con la urgencia de los detectives de películas policíacas y se recreó removiendo con desgana el café. Por un brevísimo instante contempló la posibilidad de posponer el vuelo, pero se disuadió asumiendo que aquel trance era como cuando se ha de ir al dentista. Cuanto antes empieza, antes se termina. A través del ventanal que daba a la calle divisó el minúsculo reflejo metálico de un avión que iba dejando una estela de condensación larga y recta de oeste a este y algunas nubes pálidas deshilachándose muy despacio
a su paso. Bajó la vista y sus ojos se quedaron fijos en la papelera de aluminio que se encontraba a unos pocos metros frente a una mesa. El lomo blanco de un libro sobresalía por una esquina. Desde esa distancia parecía estar de nuevo, por lo que supuso que podría tratarse de alguna de esas iniciativas de promoción a la lectura que consistía en recoger un libro de la calle para leerlo y volver a dejarlo de nuevo en otro sitio. Algo sobre eso había leído en las noticias. Book Crossing lo llamaban o algo así. Aún le quedaban al menos 40 minutos para la hora de salida de su avión. Además estaba seguro de que le remordería la conciencia haberlo dejado allí. Así que John se levantó lentamente y con aire distraído se acercó y cogió el libro. Teoría del cisne negro. El impacto de lo altamente improbable. Era un tomo de aproximadamente unas 500 páginas encuadernadas en tapa dura y en cuya contraportada rezaba una breve reseña sobre el autor. Un tal Nassim Nicholas Taleb, profesor de Ciencias de la Incertidumbre de la Universidad de Massachusetts. Agarró el libro bajo el brazo y se encaminó hacia la puerta, hojeándolo y paseando con los ademanes pausados de un turista aburrido de admirar monumentos. Al comienzo del libro y con cierto tono erudito que atribuyó al intento del autor por parecer veraz en sus argumentos, se mencionaba que antes del descubrimiento de Australia, los europeos estaban convencidos de que todos los cisnes eran blancos, una creencia que saltó por los aires cuando se localizaron cisnes negros en el otro extremo del planeta. Eso demostró las limitaciones de nuestro aprendizaje basado en la observación y la experiencia. El autor, partiendo de esa premisa, también aludía a sucesos inesperados que cambiaron la historia. Cisnes negros como el descubrimiento de América, el motín del té en Boston el año 1773 y el crash de la bolsa de 1929, asegurando que los humanos somos incapaces de prever los acontecimientos que marcarán el futuro de la humanidad, aun a pesar de vivir cobijados bajo su infalible diosa, la tecnología. John se sentó en la sala de embarque con la mirada atenta a las evoluciones de los paneles de información y abrió de nuevo el libro, pero esta vez lo hizo por el final, pasando las páginas de atrás hacia adelante con aire despreocupado y como solía hacer a menudo con las revistas. Encontró entonces un epígrafe acerca del crash bursátil del año 2008 y otro más escueto sobre la salida a bolsa el 2004 de algo llamado Google. Sin duda debía de tratarse de una de esas novísimas tendencias de género futurista, ya que aún faltaban 3 meses y medio para que concluyera el año 2001. En ese instante, y con un pellizco de curiosidad aguijoneando su mente, John volteó el libro, buscó el registro mercantil que estaba impreso en la portada interior y lo que vio lo dejó helado. Editado en 2008. Por un momento pensó que podría tratarse de un error de imprenta, así que arrugó los labios con la mueca con la que solía afrontar los asuntos desagradables y se quedó callado, procesando con dificultad lo que tenía ante sus ojos. Por fortuna, una azafata de American Airlines se acercó con una carpeta a la puerta de embarque y soltó la cinta roja que le daba la entrada. John fue el primero en mostrar su tarjeta y se introdujo en el túnel articulado que unía el avión con la terminal, llevando el libro entre sus manos con precauciones eucarísticas. Una vez estuvo sentado en el avión, permaneció aún un largo rato mirando el libro, que dormitaba cerrado en su regazo, con la misma atención con que un artificiero analiza el explosivo que se dispone a desactivar. El vuelo tenía prevista su salida a las 8 menos cuarto, pero hasta las 7:59 no despegó, tras haber rodado unos minutos por el acceso de la pista 26. Ya con el avión en el aire, John sopesó mentalmente y por enésima vez algo que le venía rondando en la cabeza desde hacía varios minutos, pero le pareció una idea tan infantil y ridícula que le costaba creer que fuese suya. ¿Y si por casualidad la fecha de ese día en concreto estuviese registrada en el libro?
Trató de contener el oleaje de su imaginación, agitando levemente la cabeza ante la expresión desconcertada del pasajero que ocupaba el asiento contiguo. Hizo una mueca guasona y comenzó a entrebuscar con la yema de los dedos por la página del libro, hasta que atónito vio el encabezamiento que buscaba. 11 de septiembre de 2001. John se removió incómodo en su asiento y comenzó a leer sintiendo un latido menos en su corazón. Una blasfemia le rondó los labios y un extraño temblor le comenzó a subir por las entrañas, provocándole un miedo afilado como una hoja de afeitar. El texto narraba cómo a las 8:46 horas del 11 de septiembre de 2001, el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la torre norte del World Trade Center de Nueva York. Falleció la totalidad de sus 92 ocupantes. John miró el reloj y a su compañero de asiento, que esta vez halló ante él un rostro desencajado y unos ojos que lo miraban con un temor más poderoso que un grito. Bueno, con este relato terminamos el acto. Decirle a los autores que sabéis que tenéis una bolsita con 5 ejemplares para cada uno de vosotros, y a los que nos habéis acompañado esta tarde que allí hay libros, que es un regalo que hacemos, lógicamente, como todos los días del libro, os regalamos el libro que hemos editado y lo tenéis a la entrada para recogerlo antes de marcharos, ¿vale? Muchas gracias. Mañana a las 8, Carlos Salen.